¿Qué es el voto de confianza y por qué esto ahora significa un jaque mate para los neoliberales en el Perú? Ahora te lo voy a explicar. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por estar en Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Bueno, resulta que en la mayoría de los buscadores de YouTube, de Google y Yahoo y todos, pues uno busca cuáles son los trading y encuentra que es Pedro Castillo y su presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, y el voto de confianza. Entonces yo he recibido muchas llamadas de mucha gente que me dicen, Jota, ¿qué es esto de el voto de confianza y por qué pesa tanto en el Perú? ¿Y por qué implica un jaque mate para los neoliberales? Allá va. Y para esto voy a hablar con todo respeto en la lengua de los incas, en mi mal hablado quechua, porque yo no soy un quechua hablante en origen, pero algunas palabras puedo decir. Iman pasa, papacho, manchari chihuanqui. ¿Manan intindi quechua? ¿Qué es lo que quiere decir? Iman pasa, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Ahí hay un quechuañol, si se quiere. Manchari chihuanqui, ¿por qué me estás haciendo asustar? ¿Ya? Iman pasa, papacho, manchari chihuanqui. ¿Mandan intindi quechua? ¿Acaso no me estás entendiendo? ¿Ya? Sería la traducción de esto. ¿Y por qué? Resulta que, como he dicho en más de una oportunidad, en política los gestos son más que importantes. La política se construye a través de gestos. Y el presidente del Consejo de Ministros peruano, el señor Bellido, que es quechohablante en origen, se dirigió a la presidenta del Congreso en quechua. Y la señora Alba y demás, que viene pues de uno de los colegios más exclusivos de Lima, casi entra en, no es que casi en realidad, entró en un colapso nervioso, dijo, por favor, hable en español, que yo no le entiendo. Y desde aquí a la señora Alba le podemos decir, pues sabemos que usted ha tenido una educación muy, entre comillas, exclusiva, ha estudiado en los colegios más exclusivos del Perú, en las universidades más exclusivas del Perú, y se fue a estudiar a las universidades más exclusivas del planeta, pero nadie la puede culpar por su endeble educación sobre el Perú, por su nula casi conocimiento de la peruanidad y por su evidente ignorancia sobre el quechua. Nadie la puede culpar. Como, insisto, yo no soy un quechua hablante. Pero usted, digo, mínimamente podría hacer un esfuercito. Bueno, pero no se preocupe, señor Alba. Desde aquí le vamos a recomendar algunos cursos, algunos lugares donde puede resolver su ignorancia respecto al quechua. Ser ignorante no es malo. ¿Ya? A mí si me dicen, Jota, háblanos sobre física cuántica y gravedad, entonces soy un ignorante, pues, ¿no? O sea, ser un ignorante no es malo. ¿Ya? Lo malo es querer ejercer algo manteniéndose en la ignorancia per se. ¿Ya? O sea, si gobiernas un país o eres parte de la clase política de una nación en la que el quechua es es uno de los idiomas oficiales y no te interesas mínimamente, pues como que tienes serios problemas, ¿no? Insisto, es una tarea pendiente para toda la clase política y para todos aquellos que de alguna manera estamos implicados en la agenda. Me involucro. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros ya habló en quechua, generó un colapso pues, entre toda la gentita que estudió en Harvard y se fue allá, entonces entraron en colapso. Pero comenzó el presidente del Consejo de Ministros emitiendo una potente señal en una nación en la que el 20% de los ciudadanos son quechohablantes y que jamás se han sentido representados. Y que, por supuesto, esta realidad le genera urticaria a la élite limeña, a la élite sanisidrina, a esa élite que siempre vio por sobre el hombro a los ciudadanos de a pie en el Perú. ¿Sí? Y el presidente fue a pedir el famoso voto de confianza. ¿Qué es el voto de confianza en el Perú? ¿Sí? Bueno, esta es una figura constitucional que, miren, entre todo lo cuestionable que tiene la Constitución fujimorista, es algo que me parece importante rescatar y que habría que preservar en las constituciones, en la Constitución que se vaya a escribir a futuro.
el voto de confianza. Contrariamente a lo que se cree, en el Perú no hay un premier, hay un presidente del Consejo de Ministros. O sea, está el presidente que se elige por voto directo de los ciudadanos y el presidente tiene la obligación de elegir, de designar al presidente del Consejo de Ministros. El presidente no elige a los ministros, en teoría. Los elige el presidente del Consejo de Ministros y se las lleva al presidente. El presidente dice, a ver, está bien, este no, me lo cambian. Pero el trabajo de conformar el gabinete, en todo caso, recae en el presidente del Consejo de Ministros. Una vez que el presidente le dice, ok, está bien, vamos, está bien, el presidente del Consejo de Ministros debe acudir al Parlamento para pedir un voto de confianza. Es decir, va con sus ministros y llevan el plan de trabajo de lo que van a hacer, las políticas de Estado que van a implementar. Y es usual que cada gobierno que llega pide facultades legislativas al Congreso. Es decir, le dicen, nosotros vamos a redactar por decreto una serie de leyes que nos van a ayudar a implementar las políticas de Estado que queremos y las vamos a hacer a través de decretos. Entonces, le piden al Congreso de la República facultades legislativas con cargo a responder luego ante el Parlamento. No es que por decreto emiten. No, le dicen, vamos a... Y además piden facultades legislativas en temas específicos. Es una tradición, digamos que de los últimos años, después del 93, como que la gente ya se acostumbró, ¿no? Se aprueban un paquete de leyes, se aprueban facultades legislativas para que el presidente y su gabinete puedan aprobar leyes específicas para implementar las políticas de Estado. Una tradición. Bueno, Pedro Castillo, el presidente del Consejo de Ministros, Bellido, y sus ministros se han presentado la mañana del día de hoy en el Congreso de la República, donde además Bellido, el presidente del Consejo de Ministros, habló en quechua, como les conté. Ok, ¿qué es lo que vino encima? Una ráfaga literal de ataques contra el gabinete. De lo peor, ¿no? O sea, desde por qué dijo tal palabra en el año, por qué expresó tal idea en el año 2000, cuando el señor ni siquiera pensaba en ser ni congresista ni nada. O sea, los han rebuscado hasta el fondo, ¿ya? Pero finalmente el voto de confianza, todo indica, será dado. ¿Por qué? Y aquí viene la clave. Porque si el gabinete no obtiene, el gabinete ministerial, ¿sí?, los ministros no obtienen el voto de confianza, le dicen al Congreso, está bien, ¿qué vamos a hacer? Entonces el presidente del Consejo de Ministros regresa donde el presidente le dice, presidente, no nos dieron la confianza. Entonces el presidente dice, bueno, lo sentimos, Bellido, palmadita en la espalda, váyase a su casa. Y el presidente convoca a un segundo presidente del Consejo de Ministros que volverá a constituir otro gabinete y volverá a ir al Parlamento. Es facultad de este segundo presidente del Consejo de Ministros cambiar algunas cosas para que le den la confianza o no solo ratificarse, sino endurecer su posición. Porque finalmente este es un juego político. Entonces, la segunda vez que va, le dice, no solo hemos replanteado nuestra posición para fortalecerla, sino que la avanzamos más en estos puntos de nuestra agenda política. Si es que el Parlamento le niega la confianza por segunda vez, regresa otra vez el segundo presidente del Consejo de Ministros y le dirá al presidente Castillo, señor, no nos dieron la confianza. En el caso que dos gabinetes no hayan obtenido la confianza, el presidente está en la facultad de disolver el Congreso, se queda la comisión permanente y dentro de un plazo muy corto convocar a elecciones para elegir a un nuevo parlamento. ¿Ustedes creen, amigos latinoamericanos, que hay un solo galifardo en el Congreso dispuesto a dejar de tener el ingreso económico que significa ser congresista en el Perú? Ninguno, ¿ya? Ninguno de estos está dispuesto a dejar el poder político que implica además ser congresista de la República. Ninguno.
y no hay manera que apuesten por negarle el voto de confianza. O sea, finalmente no hay de otra, le van a dar voto de confianza. ¿Ya? Ahora, la figura incluso se puede ser mucho más radical, porque el presidente del Consejo de Ministros puede hacer cuestión de confianza sobre un ministro o sobre alguna ley en particular, algo que en algún momento de manera coloquial se llamaba hago cuestión de Estado, ¿ya? O hago cuestión de confianza, para ser técnicamente, jurídicamente muy específico, ¿no? Hago cuestión de confianza sobre este ministro, cosa que pudo haberse hecho sobre el ministro Béjar, ¿ya? Un exguerrillero, pero de 85 años, ahora un demócrata convencido, de práctica progresista indudable, un hombre de izquierda, que lo desembarcaron precisamente porque si es que no me cambias de canciller, le dijeron, no te vamos a dar el voto de confianza. Y aquí yo he hecho un programa muy duro cuestionando la decisión del presidente Castillo de reemplazar a Béjar y poner a Maurtua, que es un neoliberal con todo. ¿Ya? Pero con todo eso, con todos los cambios, finalmente el gabinete Bellido, al que pertenece el Maurtua, yo estoy absolutamente seguro que van a obtener el voto de confianza, con lo que los neoliberales se hacen el harakiri. ¿Ya? ¿Saben lo que es el harakiri, no? Bueno, los neoliberales se hacen el harakiri, dándole el voto de confianza, porque tanta bulla le han hecho en las calles, que no sé cuánto, y al final no les queda otra que aceptar que las prácticas democráticas se imponen, y por muy antipático que le resulte a alguien hablando quechua, es la realidad peruana. ¿Ya? Así de simple es la cosa. Los neoliberales van a tener que hacer de tripas corazón, plantarse frente a el Pleno y decir, le damos la confianza, porque no quieren jugarse la posibilidad de ser disueltos y que se convoque de manera constitucional a un nuevo Parlamento. Hay quienes me dirán, Jota, lo que pasa es que la disolución del Congreso traería inestabilidad, cosa que no es cierto, y lo voy a explicar de esta manera. En el periodo anterior, el presidente Vizcarra disolvió el Congreso y no pasó nada. Se convocaron elecciones, se instaló un nuevo Parlamento que acompañó a Vizcarra hasta el fin de su periodo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque incluso es bueno, porque las crisis políticas que pueden desbordarse en las calles se resuelven en una instancia constitucional que es el Parlamento, con la disolución del Parlamento. No va a pasar nada porque está pensado en la Constitución. Ni es un golpe de Estado, ni es nada que se le parezca, porque es un tema absolutamente constitucional y pensado. Los legisladores, el espíritu de los legisladores, de los constitucionalistas que crearon la figura, el espíritu, la idea básica, estuvo planteada en estos temas. Por supuesto que mientras que fueron neoliberales los que gobernaron desde esta Constitución, incluso antes, pues no había problema en el juego, ¿no? Porque cambiabas uno y entraba otro, y eran los medios de comunicación los que te decían, estos son los candidatos al Congreso, y patatín patatán, adelante. Ahora que las reglas han cambiado, porque ya los medios de comunicación masivo no son los que ponen la agenda, ya no imponen a los candidatos, como ha demostrado la elección de Castillo, les hachemello, mancharichihuanqui. Por eso es la expresión que yo les decía a un principio en el que comencé. Iman pasa, papacho, iman pasa, mamacha, mancharichihuanqui. ¿Por qué me estás haciendo asustar? O en todo caso, ¿por qué se asusta? Mancharichihuanqui, ¿por qué me estás haciendo asustar? Hablo mi quechua, no tanto, pero ahí como que estoy intentando. Están asustados. Cuando eran neoliberales, esta figura era genial, perfecta, ideal. Cambiaron uno y esto y lo otro. La figura funcionaba perfectamente. Pero ahora que hay un gobernante de izquierda a favor de los más vulnerables, no, ahora no. ¿Cómo es posible? Un golpe de Estado. Es absolutamente constitucional. Y les garantizo que va a haber un voto de confianza. No van a hacerse el harakiri.
Por supuesto, esto ha generado el terror de los medios de comunicación del planeta, Bloomberg, BBC, New York Times, todos hablando, ¿no?, del marxista, comunista, leninista, castrista y chavista que es. Y si uno escucha la exposición de los ministros frente al Parlamento, es una de las cosas más prácticas. Nada de doctrina ni ideología para desazón de algunos. Una cosa absolutamente práctica. Lo que normalmente se pediría, lo que les revienta, lo que les molesta, es que sean gente que viene del Ande, que hablan quechua, y que incluso el presidente Bellido agarró y puso sus hojas de coca quintucha, que es un acto simbólico, que habría que regular, creo yo. ¿Ya? Por supuesto, esto le revienta en el alma, pues. Jaque mate para los neoliberales, señores. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por estar en el canal Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande.